Hola, hoy vamos a aprender algunas expresiones y vocabulario coloquial de España. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, a través de un programa de humor español que se llama La Resistencia. ¿Lo conocéis? Lo que vamos a hacer es ver un trozo del programa. Ahí os voy a marcar las palabras y expresiones de las que hablaremos después. Vamos a verlo. O sea, le vi al notas que me estaba enchufando con el foco. ¿Qué dices? Le vi la cara. Bueno, no le vi la cara porque estaba con el foco, pero. ¿qué vas a ver? Pero le vi. O sea, el que estaba conduciendo el helicóptero le vi. ¿Pero qué dices? Te lo juro, tío. ¿Por qué te inventas cosas? Puede, No, que me fuera cago en la mano. puede que fuera un dron grande. Que no, que me muera. Un helicóptero de la policía. A 20 metros. Exagerado. A 20 metros. Yo vivo en un cuarto. Pues el helicóptero a 20 metros. Sí, de ese ¿Pero por rollo. qué? De ¿Por qué? película, tronco. ¿Pero qué? Donde está Ernesto Sevilla, ahí estaba el helicóptero. Lo primero que Grison cuenta es que hay un helicóptero, así que hay un hombre que conduce ese helicóptero. ¿Pero cómo le llama? El notas. Un nota o un notas es una persona a la que le gusta hacerse notar, llamar la atención de los demás. Por ejemplo, si a mí alguien desconocido me molesta y se lo cuento al día siguiente a alguien, podría decirle: el notas de ayer era muy pesado. Cuando el presentador le dice que no cree mucho en su historia, él utiliza una expresión bastante vulgar que utilizamos en España, que es me cago en la mar. Podría haber sido en cualquier otra cosa. Me cago en la mar, me cago en 10, me cago en tu madre. No hay ningún problema. En España utilizaríamos cualquiera de estas expresiones y no tienen por qué ser un insulto o una falta de respeto grave. Entre amigos, en según qué situaciones, lo podemos utilizar. Se me ocurre, por ejemplo... Oh. ¡Sí! ¡Doy asco! ¡Sí! Y lo digo con orgullo. ¡Doy asco! Pues ya está. Yo te digo una cosa, Me Rebor. has defraudado, ¿eh? Yo te digo una cosa. Me cago en tu puta madre. ¿Ves? Auronplay le dice a su amigo me cago en tu madre, pero bueno, están divirtiéndose, están jugando, es una expresión de disgusto. Cuando el presentador insiste en que no cree su historia, él dice ¡que me muera, que me muera! Puede que fuera un dron grande. Que no, que me muera. Un helicóptero de la policía. A 20 metros. Exagerado. ¿Pero qué quiere decir con que me muera? En realidad está diciendo que te lo juro, te lo prometo. Te juro porque me muero ahora mismo que lo que te estoy contando es verdad. En esta parte seguramente influye la exageración que nos caracteriza a la mayoría de españoles. Entonces, pues, él utiliza esto para intentar que los demás crean su historia. Como Grison sabe que su historia es increíble, en un momento dado dice, de película, tronco. Tronco lo utilizamos para referirnos a nuestros amigos. Tronco es como tío, colega, amigo. Y de película es una expresión que significa que algo es increíble. No te lo puedes creer, es como de ciencia ficción. Por ejemplo, te haces unas fotos de película. O también puede ser algo que es increíble pero es negativo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en el mundo es de película. A medida que avanza la historia, todo se descontrola, así que llega la policía. Y Grison dice que llegan 4 lecheras. Salgo para afuera, para el balcón. Conté como 4 lecheras, unos 10 o 12 coches de policía follados por la avenida Manzanares, yendo para el Madrid Río. ¿Pero qué son 4 lecheras? ¿4 mujeres que venden leche? No tendría mucho sentido en esta situación, ¿no? Una lechera es una furgoneta de policía. En 1970, cuando el Cuerpo Nacional de Policía tuvo sus primeras furgonetas, compró el mismo modelo que tenían las furgonetas que repartían lácteos en aquella época. Este modelo. Así que desde entonces hasta hoy se llama coloquialmente a la furgoneta de policía lechera. Por último, añade una expresión bastante vulgar, dice que los coches iban follados. Esta expresión significa ir muy rápido, ir muy deprisa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, déjame un comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.